Ok, ahora a nivel micro, o sea, más pequeño, ya aquí vimos que hacía el hígado, el páncreas, el intestino. Aquí vamos a mirar quiénes participan en cada uno. Bien, entonces, en esta columna está el órgano, en la siguiente están las enzimas, perdón, los sustratos y las enzimas que participan. Estas serían las enzimas, estos serían los sustratos. Y los nombres que recibe cada una de esas etapas o cada una de esas fases lo encontramos en la última columna. Bien, entonces, en el estómago, ¿qué va a pasar en el estómago? Va a haber una proteína que se llama pepsina. Esta pepsina lo que va a hacer es coger esta proteína y llevarla a estructuras más pequeñas. Entonces va a haber estructuras larguitas, polipéptidos o sencillamente aminoácidos ya sueltecitos. Esta primera parte se llama fase gástrica porque ocurre en el estómago. Bien, ahora a nivel del intestino, en esta partecita de acá me están diciendo, mire, el páncreas va a vertir estas sustancias dentro del intestino, cortando y cortando más a estos polipéptidos, llevándolo a otros más pequeñitos, oligopéptidos. Listo, y liberando más aminoácidos. Esta parte de acá se va a llamar fase luminal o lumen intestinal. ¿Bien hasta acá? Ahora, en la parte del intestino, las células intestinales vamos a encontrar dos tipos de proteínas. Unas proteínas que van a estar aquí pegaditas y por eso se van a llamar proteínas de borde de cepillo, peptidasas. Péptidos porque es cortar estos enlaces, asas, cortar, corta enlaces peptídicos. Estas peptidasas van a estar acá, en esta estructura que tiene forma de un cepillo. Bien, la mayoría de las peptidasas lo que van a hacer es cortar oligopéptidos y permitir la entrada de di y de tripéptidos. Y va a entrar muy pocos aminoácidos sueltos. A esa se va a llamar entonces fase intestinal, borde de cepillo. Bien, dentro del enterocito vamos a tener peptidasas. Y estas peptidasas lo que van a hacer es coger estas estructuras y llevarlas a algo mucho más pequeño. ¿Listo? Entonces, como las peptidasas están trabajando sobre estos di y tripéptidos, va a aumentar las concentraciones de aminoácidos y esos son los que van a pasar a torrente sanguíneo. Bien, recuerden, las barras que son muy gruesas y muy oscuras les está diciendo a ustedes cuál es la vía principal. Entonces, acá se absorbe principalmente di y tripéptidos. Acá se absorbe principalmente aminoácidos. Como esto ocurre dentro de la célula, en la parte citosólica, las proteínas que participan ahí se van a llamar peptidasas citosólicas. Bien, y el nombre de la fase o de ese estado se va a llamar fase intestinal intracelular. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Ok, muy bien. Profe. Ahora, en esta diapositiva, ustedes lo que están observando es cuáles son esos productos que se generan a partir de ese aminoácido que se logró absorber a través del intestino. Entonces, entró la proteína a través de la hidrólisis, todo ese proceso metabólico que hablamos, se va a generar entonces la producción de gran cantidad de aminoácidos. Esos aminoácidos, cuando entran al torrente sanguíneo, la célula lo puede utilizar para crear nuevas proteínas o la célula la puede utilizar para sintetizar moléculas diferentes. Por ejemplo, sintetizar un grupo prostético, que es el grupo E. Este es el encargado de ayudar al transporte, por ejemplo, del oxígeno. O formar nucleótidos, los cuales van a formar los ácidos nucleicos como el ADN y el ARN. O pueden formar hormonas derivadas de esos aminoácidos como son las catecolaminas. O pueden formar neurotransmisores. Esto que también hace parte de esas catecolaminas. Recuerdan que les dije que, por ejemplo, la serotonina a nivel neuronal estimula esa sensación de tranquilidad, de felicidad. Por eso la serotonina está relacionada con los procesos de felicidad. Pero la serotonina, por ejemplo, a nivel intestinal, tiene una función hormonal, porque va a estar estimulando al intestino para que cumpla bien su función.
¿Ok? Ahora, cuando se le quita el grupo amino a ese aminoácido, entonces voy a tener una cadena de carbonos. Esa cadena de carbonos me sirve para producir, por ejemplo, el piruvato, que va a ser el que me va a permitir obtener energía. ¿Listo? Este piruvato, entonces, lo puedo llevar a formación de energía, pero el piruvato, que va a ser una molécula de 3 carbonos, lo puedo llevar a generar una molécula más estructurada que se llama glucosa. Por lo tanto, el paso de piruvato a glucosa se llama gluconeogénesis, formación de nuevas glucosas. Bien, si se va por esta vía. Ahora, si este esqueleto de carbohidratos, perdón, de carbonos, se viene por acá, entonces va a producir algo que se llama acetil-CoA. Este acetil-CoA permite la formación de ácidos grasos o permite la formación de cuerpos cetónicos. ¿Listo? El acetil-CoA va a permitir entonces la generación de energía, lo mismo que mejor dicho, los cuerpos cetónicos y el acetil-CoA van a generar energía en mi cuerpo. ¿Ok? ¿Qué va a pasar con ese grupo amino? Ese grupo amino va a generar algo que se llama amonio o amoníaco. Eso es tóxico para nuestras células, por lo tanto el sistema tiene que metabolizarla para que lo podamos botar por orina. Cuando esta ruta, el ciclo de la urea, se daña, su paciente va a tener altos niveles de esta toxina y va a generar, por ejemplo, que su paciente tenga alucinaciones, no sepa dónde está, se sienta mareado. Esto incluso puede llegar a desmayarse. Esto. Pero principalmente eso va a llevar a que aumente ciertas toxinas en el cerebro y la persona va a estar desubicada. Bien. En esta partecita es un resumen de esto que vimos acá. Entonces nos dicen, mire, los aminoácidos permiten la producción de nucleótidos, como son las purinas, las pirimidinas, o del grupo E, como es las porfirinas, por ejemplo. O puede llevar a la formación de neurotransmisores, a la formación de fosfolípidos o a ser parte de coenzimas, etcétera, etcétera. Bien, en esta diapositiva ustedes encuentran en esta primera columna la función de la proteína. En esta, ejemplos de esas proteínas. Y acá, ¿qué es lo que hace? Entonces, función, tiene función enzimática. Tenemos la lipasa, que va a cortar lípidos, la amilasa, que va a cortar carbohidratos, y la triptasa, que lo que va a cortar son proteínas. Vamos a tenerlo en forma de reserva. Por ejemplo, la ovalbúmina o la albúmina, en el caso de nosotros. Ovalbúmina es la que encontramos en el huevo y albúmina es la que encontramos en nuestra sangre. Y ella va a ayudar entonces a reservar, a llevar moléculas que pueden ayudarnos. Tenemos la caseína. Esta caseína es la proteína de la leche. Entonces hay personas que no pueden tomar leche porque les causa alergia. ¿Por qué les va a causar alergia? Porque tienen esto. ¿Listo? O tenemos la ceína, que va a ser la proteína en el maíz. ¿Listo? Estos van a cumplir funciones dentro de mi cuerpo, pero principalmente me van a producir energía, por ejemplo. Tenemos las de transporte, porque van a llevar cosas. Tenemos la hemoglobina, que va a transportar oxígeno en la sangre, o la mioglobina, que va a transportar oxígeno en el músculo, o la hemocianina, que va a transportar oxígeno en los invertebrados. Entonces, por ejemplo, en nosotros, la hemoglobina y la mioglobina están dadas principalmente por el hierro. Por eso el color de nuestra sangre es roja. Pero en el caso, por ejemplo, de la hemocianina, puede tener, en lugar de principalmente el hierro, tener cobre. Y eso va a hacer entonces que la coloración de la sangre sea como verdosa, por ejemplo. ¿Listo? Términos de protección. Anticuerpos que nos van a proteger contra infecciones, por ejemplo, fibrinógeno, que va a ayudar a que yo no me desangre. Esto es lo mismo que la trombina. Por eso hablamos de protección. Toxina. Los microorganismos generalmente pueden causar daño, pero más por los productos que generan. Esos productos que generan las llamamos toxinas. Entonces tenemos, por ejemplo, la butilínica,
que es producida por unas bacterias que podemos encontrar en los alimentos, como es el Clostridium. Tenemos la difteria. Entonces, estas dos, por ejemplo, van a generar que nosotros tengamos, por ejemplo, esta puede generar vómito, esta puede hacer que se relajen los músculos. Bien, y tenemos proteínas producidas, por ejemplo, por la serpiente. Listo. Estas proteínas, hay una que se llama fosfolipasa, que lo que va a hacer es cortar los fosfolípidos que hacen parte de la célula. Entonces, cuando ese veneno entra a mi sistema, lo que va a hacer es que mata la célula. Va a hacer que la célula saque todo lo que está en su interior, se lise. Como ya hace ese proceso, entonces ustedes lo que van a observar en el paciente es que se empieza a poner de una coloración oscura y empieza a haber un daño de tejido. A eso le llaman ustedes necrosis. Sí, el fenómeno con lo que se está muriendo la célula es una necrosis. Y ese fenómeno grandote, grandote que están viendo ustedes que el tejido se está muriendo, se llama gangrena. Entonces, ahí ese tejido se está gangrenando, se está muriendo. ¿Ok? Tenemos proteínas cuya función es estimular, como es el caso de la insulina, o proteínas de crecimiento. Y tenemos proteínas que hacen parte de la estructura de un órgano. Colágeno, que lo vamos a tener en los tendones, hueso, cabello. Queratina, que la vamos a tener en nuestra piel, en las uñas y en el pelo. O elastina, que hace parte de nuestros ligamentos. Bien, ahora, ¿qué pasa frente a las concentraciones de proteínas? Si comemos muchísimas proteínas, va a haber una enfermedad que se llama ácido úrico. Escuchen lo que les voy a contar. Los aminoácidos llevan a la producción de las purinas y altas concentraciones de purina llevan a que se dé algo que se llama ácido úrico. El ácido úrico se va a depositar en las articulaciones y va a generar inflamación, dolor. Entonces ustedes van a ver la mano de su paciente hinchada, ¿sí? Sobre todo los dedos. Y esos nudillos los van a ver mucho más gruesos. Eso es una característica de algo que se llama gota, que es un tipo de artritis, que es causada por el acúmulo de estas purinas. Bien, entonces si yo como mucha carne, genero muchas purinas. Y si genero muchas purinas, puedo generar mayor cantidad de ácido úrico. Y si genero mucho ácido úrico, él se va a meter en las articulaciones y va a hacer que mi mano se inflame. ¿Quedó claro? Sí, profe. Ok, entonces usted como médico, para ayudar a los pacientes que tienen esa gota, ¿qué le quitarían? ¿O qué le dirían que mermara? Que no coma tanto qué. Las carnes para que no haya más purina y así. Exactamente, entonces uno de los tratamientos que usted como médico va a hacer es disminuirle o decirle al paciente que va a disminuir las ingestas de proteínas, principalmente la de origen de carne, porque usted no puede suprimir las proteínas, porque si suprime las proteínas, entonces voy a tener un problema en el crecimiento, voy a tener un problema a nivel neuronal y mi sistema inmunológico no me va a poder defender, entonces yo me voy a enfermar con mucha facilidad. Entonces, una persona que come muy pocas proteínas o no absorbe muy pocas proteínas, entonces tendrá este problema. Ahora bien, si un niño que está en crecimiento, la mamá le dice que tiene que ser vegano, que tiene que ser vegetariano, ¿tendrá problemas en el crecimiento? Sí. Exactamente. ¿Cuál es la única forma que no? Que la mamá le dé suplementos proteicos. Pero para poder dar suplementos proteicos, primero debemos de tener plata. Y lo otro es que altas ingestas de suplementos proteicos pueden llegar a dañar el riñón. Entonces, lo ideal es que los niños empiecen a comer proteínas y ya cuando el peladito está más grande, él decida si quiere ser vegetariano o si quiere ser vegano. Una de las cosas que ustedes más pueden observar, por ejemplo, en la India, que la base de los alimentos en la India son vegetarianos, es que tienen problemas en el crecimiento, por ejemplo. Pero no es porque los vegetarianos no tengan de dónde obtener proteínas,
sino que hay ciertos alimentos que son pocos en proteínas, así que a pesar de que comas mucho de esos alimentos, no te van a dar esas proteínas necesarias, por un lado. Y por el otro, esos aminoácidos que ustedes van a averiguar son importantes para el desarrollo del niño, tanto a nivel estructural como a nivel cognitivo, a nivel intelectual. ¿Ok? Exceso de proteínas van a llevar entonces que haya un aumento en la liberación, por ejemplo, de calcio. Y si hay un aumento en la liberación de calcio, voy a llevar a la osteoporosis. O altas cantidades de esas proteínas, voy a tener mayor cantidad de aminoácidos. Y esos aminoácidos me llevan a que tenga más grupo amino. Y eso va a permitir entonces que aumente la acidez. Y como les dije, un aumento en las ingestas de proteínas van a hacer que el riñón trabaje y trabaje y trabaje más, así que van a alterar el riñón. ¿Bien hasta ahí? En términos de los componentes de las proteínas, hay unos componentes en las proteínas que no soy capaz de asimilar fácilmente porque llevan a que se inflame mi intestino. Entonces yo digo que soy intolerante a ciertas proteínas. ¿Cómo se llaman esas proteínas? Los gluten. Por eso hay alimentos que dicen libres de gluten, porque algunas personas tienen una enfermedad que se llama enfermedad celíaca, en donde mi sistema inmunológico inflama el intestino y evita que haya una muy buena absorción de alimentos y sobre todo genera dolor. Bien, pero hay otros eventos en los cuales mi sistema inmunológico reconoce proteínas que están en estos alimentos y generan una respuesta muy violenta. A eso se le llama alergias. Entonces hay personas que no pueden comer maní, personas que no pueden comer huevo, personas que no pueden comer camarones. ¿Listo? ¿Queda claro ahí? Personas que no pueden comer lentejas, garbanzos, porque las proteínas que hay en esos alimentos generan una respuesta muy fuerte del sistema inmunológico. Y eso lo llamamos alergias. ¿Ok? Ahora, esta diapositiva es un resumen de todas esas biomoléculas que hasta el momento llevamos y que nos van a generar energía. ¿Ok? Entonces, si comemos carbohidratos, me va a llevar a la generación de energía. Si comemos lípidos, va a llevar a la generación de energía. Y si comemos proteína, va a llevar a la generación de energía. Si ustedes observan acá, hay un metabolito intermedio muy importante que se llama acetil-CoA. Entonces, mire, de carbohidratos, acetil-CoA. De lípidos, acetil-CoA. De proteínas, acetil-CoA. Y el acetil-CoA genera energía. Entonces, esta molécula es muy importante. Por eso, a través de los carbohidratos produzco grasa. A través de las proteínas produzco grasa. ¿Queda claro hasta ahí? Estas son mis fuentes energéticas. Si yo como muchísima proteína, esa proteína me está generando energía, entonces no necesito tantos lípidos y tantos monosacáridos. Pero si yo como, por ejemplo, muchos polisacáridos, se metabolizan muy rápido y genero muchísima cantidad de acetil-CoA. Y este me va a generar mucha grasa. ¿Me va a proporcionar energía? Claro que sí. Pero ese acetil-CoA finalmente se va a convertir en grasa. Listo. Preguntas hasta acá, chicos. ¿Dudas? ¿O no tienen dudas? Profe, en cuanto a los vegetarianos o los veganos, Sí. que la parte en su alimentación, la parte proteica, lo suplementan con las lentejas y eso, funciona distinto con lo de la proteína animal, ¿cierto? Claro que sí, porque es que la proteína animal te da a ti unos aminoácidos que solo están en ella. O sea, nosotros como animal producimos ciertos aminoácidos, porque somos igual que la vaca, somos igual que el cerdo, pero esos aminoácidos debo tenerlos en mayor concentración, por lo tanto debo de comerlos. Cuando yo no produzco el aminoácido, es que hablamos de aminoácidos esenciales, pero hay unos aminoácidos que yo puedo producir, pero que su concentración no es tan alta, entonces tengo que aumentarla. Bien, entonces estos niños tienen la proteína, tienen el aminoácido, pero ese aminoácido no es suficiente para que ayude al crecimiento o para que ayude a los procesos neuronales. Es solamente eso.
eso es lo que ustedes deben de tener en cuenta a la hora de las ingestas. ¿Cuánta cantidad de alimento está comiendo mi paciente? ¿Cuánto de ese alimento está entrando realmente al torrente sanguíneo y está permitiendo las funciones biológicas? Entonces, un niño que se sienta al frente de un computador, un niño que se sienta al frente del play y está comiendo, no está nutriéndose, porque él, de forma mecánica se está metiendo los alimentos a la boca, no está haciendo una buena masticación y no está permitiendo que el cerebro mande adecuadamente las señales para que se dé ese proceso de llenura y se dé también esos procesos que tienen que ver con la nutrición. Entonces el niño comió en este momento y a la media hora, a las 2 horas, ya tiene hambre. Es lo que ustedes como médico nos recomiendan. A la hora de comer, únicamente dedíquese a comer. O sea, no se ponga a escribir, no se ponga a estudiar, no se ponga a ver televisión. Conversar con otra persona aumenta la liberación de ciertas sustancias en el cuerpo que hace que la saciedad llegue más rápido. Y también permite que tengamos también un buen metabolismo. Ahora ya vemos la importancia de comer. Y también vamos a entender un poco más, porque cuando nosotros entramos a estudiar, vamos a tener una tendencia o a bajar de peso o a aumentar muy rápido de peso. ¿Cómo les parece hasta acá, caballeros y señoritas? ¿Son importantes o no son importantes las biomoléculas? Se fue otra vez la señal. Sí, se fue la señal. No. Ay, entonces porque están calladas, claro, ustedes están comiendo allá mientras que yo hablo y hablo aquí, no puedo comer nada. Pero bueno, está bien. Toda la información que nos acaba de dar. Ok. En la parte de los aminoácidos, de los ácidos nucleicos, va a ser mucho más sencillo porque en esta parte solo nos vamos a centrar en las generalidades de las funciones biológicas y en la parte estructural. ¿Por qué? Porque cuando estemos hablando de replicación, transcripción y traducción, vamos a hablar de esos procesos biológicos. ¿Listo? Entonces aquí solamente le vamos a dar una pequeña vista o una pequeña pincelada. ¿Bien? Entonces, los ácidos nucleicos, esos ácidos nucleicos van a tener nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, listo, y fósforo. Estos van a conformar la base más importante para nosotros porque es la que va a llevar la información, es la que guarda la información y lleva la información. Por eso alteraciones en estas estructuras llevan a que su paciente tenga una enfermedad o lleva a que su paciente nazca con algún defecto, porque sencillamente estos pequeñas moleculitas que conforman los ácidos nucleicos están alteradas. Bien, ¿quién lo conforma? Esos ácidos nucleicos están formados por un ácido nucleico que se llama ácido desoxirribonucleico, que aquí está mal escrita, pero es ácido desoxirribonucleico, o lo llamamos ADN, o el ácido ribonucleico. Estos dos están formados por unas estructuras que se llaman nucleótidos. Ahora, ¿cuáles son las piezas que forman los nucleótidos? Está formado por un grupo fosfato, está formado por un azúcar de 5 carbonos, o sea, una pentosa, y está formado por unas bases nitrogenadas, se llaman bases en donde obtenemos nitrógeno. ¿Bien? Ahora, cuando solamente tengo la adenina y la guanina. ¿Ok? Ahora, los azúcares, si ustedes observan, son azúcares de 5 carbonos. ¿Cuál va a ser la diferencia en esta posición? En la posición número 2, los ribosas tienen OH, mientras que la desoxirribosa no tiene OH. Por eso se llama desoxi, porque le falta este oxígeno. Desoxirribosa porque no tiene oxígeno en esa posición y
ribosa porque sí tiene el oxígeno. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son esos enlaces que conforman esa estructura? Cuando se une la base y el azúcar, el enlace es un enlace glicosídico porque es formado a partir del azúcar. En este me está pegando un fósforo con este azúcar, por eso se llama fósforo, enlace fósforo. Pero como es un ácido más un alcohol, es un enlace éster y se va a llamar entonces enlace fosfoéster. Si yo le adiciono acá, en esta estructura, le adiciono otro azúcar, entonces se va a llamar enlace fosfodi, porque van a ser dos enlaces éster, diéster. ¿Okay? ¿Qué tenemos acá? Si ustedes observan, tengo el fósforo y tengo un azúcar para este lado, un azúcar para este lado. Tengo un enlace éster acá y un enlace éster. Por lo tanto, se va a llamar enlace fosfodiéster. El enlace fosfodiéster permite que se forme esa estructura, ese esqueleto de los ácidos nucleicos. Bien, ahora, en los ácidos nucleicos pueden formar también puentes de hidrógeno como lo hicieron las proteínas a través de esos aminoácidos. En este caso, los puentes de hidrógeno se forman a partir de las bases nitrogenadas. Los grupos funcionales que tienen las bases nitrogenadas permiten la formación de puente de hidrógeno. Recuerden, los puentes de hidrógeno se forman a partir de dos elementos electronegativos que compiten por un elemento electropositivo, que en este caso es el hidrógeno. ¿Ok? ¿Bien hasta ahí? Listo. Los ácidos nucleicos pueden tener diferentes estructuras, entonces el ADN puede estar en una sola hebra o monocatenario, y ese monocatenario va a ser lineal o va a ser circular. ¿Dónde vamos a encontrar este tipo de estructuras? En los virus. El ADN, como lo conocemos nosotros, como nos enseñaron en el colegio, va a estar en forma bicatenaria, o sea, dos hebras, y puede estar en forma lineal, que es la característica de las células eucariotas, o en forma circular, que es la característica de bacterias, o el ADN que va a encontrarse en algunas organelas, en el caso de nosotros los animales, en la mitocondria. Entonces, el ADN circular lo tenemos en bacterias y en mitocondria. En el caso del ARN, también lo podemos tener en una sola hebra o en dos hebras. Si es una sola hebra, tenemos esos que van a participar en un evento que se llama regulación génica, que es la producción de una proteína, y tendríamos el RNA mensajero, el RNA de transferencia, el RNA ribosomal y el RNA nucleolar. En la parte de bicatenarios, cuando tenemos dos copias de ARN o un ARN en forma de cadena, eso lo vamos a encontrar también en los virus. Entonces, mira, los virus tienen diferentes tipos de ácidos nucleicos, ADN o ARN, y pueden estar en forma sencilla, o sea, una cadena, o pueden estar de dos cadenas. Por ejemplo, ustedes dicen que su paciente tiene papiloma. Ese virus, su genoma, es un ácido nucleico de ADN. En el caso del COVID, el ácido nucleico es el ARN. Bien, los ácidos nucleicos solitos también tienen funciones, no solamente formar los ácidos nucleicos como tal, sino que los nucleótidos, sino que los nucleótidos solitos tendrían otra función. Por ejemplo, servir como fuente de energía. Los nucleótidos que tienen 3 fósforos generan tanta energía que ayuda a que se forme una molécula o a que se rompa una molécula. Por eso decimos que tiene un papel energético. Los que más energía proporcionan a mi sistema son el ATP y el GTP, pero de estos, por ejemplo, el más abundante es el ATP, por eso siempre que hablamos de energía nos referimos al ATP. Ahora, estas moléculas, cuando pierden los dos fósforos, tienden a formar un círculo. ¿Listo? Entonces por eso hablamos de la AMP cíclico, porque forman una estructura cíclica. Bien, ¿qué características tienen estos tipos de moléculas?
que sirven como mediadores celulares. Sencillamente van a encargarse de llevar de llevar mensajes importantes para la célula, para decirle: célula, necesito que se divida, célula, necesito que produzca otra proteína. A esos son los que ustedes llaman segundos mensajeros. ¿Ok? A los chicos que nos van a hablar del retículo endoplasmático rugoso y que nos van a hablar de los ribosomas, nos van a contar cómo dentro de esa estructura está el RNA ribosomal, y por eso decimos que este va a tener una función catalítica. ¿Listo? ¿Qué más vamos a tener? Que los nucleótidos pueden hacer parte de estructuras, como es el caso del NAD, del FAT o del CoA, ¿se acuerdan? Acetil-CoA. Estos son elementos que los necesito para que tengan función de coenzima, para que trabajen y modifiquen ciertas moléculas. Bien, entonces estas las vamos a volver a repetir cuando estemos hablando de respiración celular. Son muy importantes para la respiración celular. Bien, y cuando hablamos de portadores intermediarios activadores, estamos diciendo que estos nucleótidos van a generar una respuesta metabólica. Por ejemplo, cuando nosotros almacenamos glucosa o liberamos glucosa, hay unos nucleótidos cuya función es potenciar la activación de esas enzimas, ya sea para que se pegue una glucosa con otra glucosa o para romper esas glucosas. ¿Okay? O sea que esta, por ejemplo, participan en la glucogenogénesis o glucogenólisis. Bien, ahora, ¿cómo se producen esos nucleótidos? Nosotros podemos producir nucleótidos nuevos, o sea, síntesis de novo, o podemos producir o tener nucleótidos a través de la dieta. Y esas que obtenemos a través de la dieta se llaman nucleótidos o síntesis de salvamento. Bien, son muy importantes los nucleótidos para que la célula pueda dividirse rápidamente. ¿Por qué? Porque necesita ARN para tener proteínas y necesita ADN para sacar copias. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se utilizan antibióticos? Lo que hace el antibiótico es evitar la formación de nucleótidos. Si no hay formación de nucleótidos, la bacteria no se podrá dividir. Si no hay formación de nucleótidos, la bacteria no podrá producir proteínas necesarias para su supervivencia. Bien, en caso de células cancerígenas, cuando esos fármacos inhiben la síntesis de nucleótidos, van a hacer que esa célula cancerígena no pueda dividirse. ¿Cuál es el fundamento de un medicamento anticancerígeno? Evitar que la célula se divida. ¿Y cómo es una de esas formas de evitar que la célula se divida? Sencillamente evitar que tenga a su alcance nucleótidos. Si no tengo nucleótidos, no tengo proteínas. Si no tengo nucleótidos, no tengo ADN. Y si no tengo ninguno de estos dos, la célula no podrá dividirse. ¿Ok? Entonces, en esta diapositiva